esta clase es resolver este ejercicio que nos están dando. Lo he descompuesto el problema por partecitas para que podamos mirar mejor. Y bueno, básicamente se trata de resolver parcialmente una tarea que se debe considerar cuando se va a jugar un juego de cartas conocido como Blackjack. Este juego usualmente se juega entre varias personas y consiste de 2 rondas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a modelar solamente parte de una primera ronda, no todo. Luego podemos hacer todo el juego completo, pero vamos a mirar que una partecita simple para resolver en esta ocasión. Entonces, a ver, el juego consiste en que a cada jugador se le asigna 2 cartas, ¿no? Y el jugador que gana es aquel que tiene la suma más alta, aproximada a 21. El que si sumada es 21, has ganado, ¿no? Y si no sumas 21, entonces el que tiene la suma más alta a 21. Entonces, en la primera ronda, todo jugador siempre tiene 2 cartas, ¿no? Y opcionalmente los jugadores pueden ir a una segunda ronda en la cual se le puede asignar una carta más. Entonces, ¿cuándo pierde un jugador? Cuando tiene el menor valor de las cartas o cuando sobrepasa el 21. En esta ocasión solamente, como les comentaba, vamos a hacer en una primera ronda. Una tarea de la primera ronda que básicamente consiste en tratar de identificar cuál es la mejor suma, dado que tienes 2 cartas. En el problema de este juego se utiliza una baraja de cartas inglesa, así se denomina, la cual tiene 52 cartas en total. Estas 52 cartas están organizadas en grupos de 13 cartas. 13 cartas y cada grupo le corresponde a un palo. Por ejemplo, este es de corazones, ¿no? ¿Qué se puede observar en este conjunto de 13 cartas? Que tenemos números y letras, ¿no? Entonces, por ejemplo, del 2 al 10 son numeritos. La primera cartita que está acá se le conoce como un as o un A. Y tenemos estas 3 cartas que son letras, que son la J, la Q y la K, ¿no? Para este juego, todas las cartas que tienen un número, como su nominación, tienen un valor equivalente a su número. Estas que tienen letras J, Q, K, tienen un valor equivalente a 10. Y el as tiene un valor, tiene 2 posibles valores. Eso va a depender de cómo quieres usarlo y cómo quieres jugar. Un as puede valer 1 o puede valer 11, dependiendo de lo que tú vayas a elegir, digamos, o cuál es tu estrategia de juego. En este caso, vamos a hacer un proceso que me permita identificar la mejor suma dadas 2 cartas, ¿ya? Entonces, para fines de este ejercicio, cada carta se le va a identificar con un carácter. Entonces, si contamos esta baraja que tenemos de aquí de la a la K, se vería así, ¿no? A, 2, 3, 4, 5, bla, bla, 9. El 10 ya no es un carácter, son 2 caracteres. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a representar el 10? Con el carácter 0, ¿ya? J, Q y K. Esas vendrían a ser 13 cartas. Como se describe en el problema, en la baraja inglesa, este conjunto de 13 cartas, hay 4 conjuntos de 13 cartas que corresponden a un palo
cada 13, ¿no es cierto? Entonces, en total, ¿cuántas cartas se tiene? 52. Entonces, la probabilidad de que te llegue más de un as, más de una K es elevada, ¿de acuerdo? Como les comentaba, el ejercicio que nos va a entretener esta clase va a ser hacer un proceso que permita de manera automática calcular el mejor valor de suma, dado que tienes dos cartas, ¿ya? Para ello te piden que sigas un estándar de nominación de tu proceso a razonar, el mismo que se debería llamar, según el ejercicio, debería llamarse la mejor suma. Entonces, ¿qué queremos encontrar? La mejor suma. ¿Qué me permite obtener un resultado entero? Dado que nos van a dar dos cartas. Entonces, ¿qué me van a dar como dato de entrada? Las nominaciones de las cartas. En el ejercicio también te dice que este pensamiento, que lo vas a denominar suma, mejor suma, lo tienes que poner dentro de un archivo que se llama sí, que se llama analizador blackjack.java. ¿De acuerdo? Bien. Como siempre, lo primero que se tiene que hacer es estructurar cerebro, ¿no es cierto? Hay que ir pensando, y hemos hablado del problema, y vamos a ir pensando la solución. Siempre hay que partir por el resultado. ¿Qué me están pidiendo? La mejor suma. ¿Qué me van a dar como datos? Dos cartas de la baraja inglesa de acuerdo a la descripción del problema. Para poder plantear una alternativa de solución, mínimamente, ¿qué tengo que saber? Sumar y tomar decisiones para poder obtener la máxima suma. Las restricciones que tenemos es que la mejor suma, fíjense, nunca debería sobrepasar los 21 y nunca debería, en realidad nunca es menor que 2, porque si tienes dos cartas, lo mínimo que puedes sumar es 2, ¿de acuerdo? Entonces, jamás tu suma debería salirte 1 o 0. Y tampoco es deseable que la suma sea mayor a 21, porque si sumas mayor a 21 habrías perdido el juego del blackjack. Lo que tú quieres es obtener la mejor suma que se aproxime a 21, e inclusive 21 si se pudiera, ¿ya? Eso básicamente es el problema. Tus datos de entrada van a ser dos cartas y en lo que tú vas a recibir en realidad es una nominación de la carta que va a identificar de manera única a cada carta de la baraja. En este caso particular, no nos interesa tanto de qué palo es la carta. Lo que nos interesa son los valores y las equivalencias de valor que tiene cada nominación. El palo no interesa, ¿ya? Continuamos. La segunda parte del proceso es diseñar, ¿no es cierto? Una vez que tenemos idea clara de lo que queremos hacer, más o menos clara, vamos a ponernos a pensar y nos vamos a restringir un poquito a los estándares que me están pidiendo. El nombre del proceso que se debería llamar mejor suma. Aquí ya ni siquiera me están dejando pensar, ya me han dicho que el proceso debería llamarse mejor suma. Como es evidente y ya hemos razonado en la anterior transparencia, las entradas que se va a recibir para realizar este proceso van a ser dos cartas, la carta 1 y la carta 2. Ya estoy empezando a abstraer, ¿de acuerdo? Ambos, ¿cómo están calificados? Como caracteres, de acuerdo a la descripción del problema y de acuerdo a lo que hemos razonado en las restricciones de estructuración de cerebro. La salida que debería ser un entero, que debería estar en el rango 12 hasta 21. ¿Es posible sumar más arriba de 21? Es posible, pero no me conviene, ¿de acuerdo? Esa es la gracia de este proceso, si no sería fácil, ¿ya? Y bueno, ahora, ¿qué me toca? Me toca razonar la solución que debería estar aquí. Para razonar esta solución, una buena alternativa, si no sabes por dónde empezar, es darte ejemplos para entender mejor el problema y probablemente para encontrar una estrategia de solución que pueda ser generalizada.
Por lo que vamos a plantear algunos ejemplitos del entendimiento de este ejercicio que me están pidiendo resolver. A ver, vamos a tener esta columna que representa la carta 1, esta columna que representa la carta 2, esta columna que va a representar el valor de la carta 1, esta columna que va a representar el valor de la carta 2 y esta va a representar la mejor suma. ¿De acuerdo? Esa es la mejor suma que podríamos encontrar dadas esas instancias de carta. ¿Ya? A ver, analizaremos. Vamos a tratar de analizar variados casitos, pero que a su vez también generalicen algunos otros casos. ¿Qué pasa si se recibe en la carta 1 un as y en la carta 2 una K? Entonces, se sabe que el as en este contexto puede asumir uno de dos valores, puede asumir 1 u 11. Sabemos que el K es 10. Entonces, en este caso particular, fíjense, de tener un as y una K, ¿qué valor me conviene utilizar del as? El 11, porque si sumamos 11 más 10, ¿qué me va a dar? 21. Esta es una jugada ganadora de blackjack, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, este ejemplo que tenemos acá engloba a varios ejemplos que me podrían dar una jugada ganadora. Por ejemplo, basta que yo aquí tenga un 0, eso, ¿cuál es su valor? 10. J, su valor es 10. Q, su valor es 10. K, su valor es 10. Entonces, para todas esas combinaciones con un as, la mejor suma que podemos obtener es 21. Ese sería un ejemplito, ¿ya? La siguiente línea que tenemos acá viene a mostrarme otro ejemplo. A ver, ¿qué pasa si la carta 1 es un as y la carta 2 es un as? Entonces, la mejor suma que puedo obtener de esas dos cartas es 12, ¿correcto? Entonces, en este caso no me conviene que el valor que le vayamos a asignar al as en ambos casos sea 11, porque eso ya haría que inmediatamente pierda la jugada. Entonces, lo mejor que puedo sumar hasta este momento, ¿cuánto es? 12. Y en alternativa, para no caer, digamos, ¿cuánto podría sumar? Lo mínimo que puede sumar a IA es 2, pero como me están pidiendo la mejor suma que se aproxime a 21 sin sobrepasarlo, entonces vendría a ser 12. Otro ejemplo, si recibimos una carta cuya nominación es 0, el valor que le corresponde es 10. Y si tenemos una carta cuya nominación es 5, su valor es 5, entonces la mejor suma es 15, ¿ya? Si recibimos, por ejemplo, un 3 y recibimos un as, aquí ¿qué me conviene que valga el as? 11, ¿correcto? Por lo tanto, su mejor valor es 13. En este caso, perdón, 14. En este caso, si recibimos una J y recibimos un 3, aquí no hay donde perderse. La mejor suma es la suma de las dos cartas. Y lo mismo acá, ¿no es cierto? Si tenemos 7 y 2, la mejor suma es 9. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Es que este J vale 10. En cambio, este 7 vale lo que representa el 7. Y este 0, ¿cuánto vale? 10. En términos de la representación de las cartas. Bien, hemos entendido con ejemplitos ¿a qué se refiere el calcular la mejor suma dado que tenemos dos cartas en el juego del blackjack? Esa es la intención. Entonces, sobre la base de este ejemplo, vamos a ir identificando algunos casos que deben llamar nuestra atención. ¿Qué casos tienen que llamar nuestra atención? Aquellos casos en los que ocurre una A, porque fíjense, cuando nosotros tenemos un as, tenemos alternativas para elegir de mejor manera el valor que le vamos a asignar a un as. ¿De acuerdo? Puede ser 1 u 11, 1 u 11, 1 u 11, 1 u 11 y dependiendo de la situación vamos a inclinarnos por uno de los dos valores. ¿Ya? Este viene a ser un caso, en todos los casos, fíjense que hemos hecho del ejemplo, los valores por los cuales nos hemos inclinado en el as es el 11. Este vendría a ser el único caso en el que probablemente el as ha valido 1, ¿cierto? Pero ¿por qué le hemos hecho valer 1? Porque
Al principio nosotros ya teníamos un as que habíamos hecho valer su máximo valor, ¿ya? Entonces, eso estamos observando. Una vez que tenemos eso, intentaremos generalizar alguna estrategia de solución sobre la base de estos ejemplos. Y pongamos así, a ver, tenemos casitos en los que tenemos que tomar decisiones y es cuando tenemos un as, ¿ya? Entonces, lo podemos mover a algo así, ¿de acuerdo? Por ejemplo, y este es equivalente, ¿ya? Estos dos son equivalentes. Ahora, obviamente, si yo primero recibo una K y luego recibo una A, la suma también va a ser 21, ¿ya? Entonces, estos valores son conmutativos, ¿no es cierto? La clave es cuando asumimos la decisión de que un as valga 11 directamente, ¿ya? Entonces, generalizamos esto y podemos identificar estos cuatro representantes de ejemplo, le llamaremos, ¿no? Cuando nosotros recibimos una carta que es as y la otra no es un as, entonces, ¿qué valor me conviene tomar del as? El 11, ¿de acuerdo? Y el X, bueno, su valor nomás. Cuando recibimos una X y como segunda carta recibimos un as, y X no es un A, entonces el valor de A, ¿cuánto va a ser? 11. Ojo cerrado. ¿Ya? Y el valor de X, obvio, va a ser el valor de X que le hemos asignado de acuerdo a la nominación. Si se recibe como primera carta un as y como segunda carta un as, entonces a la primera carta, ¿qué valor le vamos a dar? 11. Y a la segunda as, ¿qué le vamos a dar? 1. ¿Correcto? Eso es. Y esto es, fíjense, esta es una combinación única. Si las dos cartas son un as, entonces el resultado es 12. ¿Por qué? Porque a la una le damos 11 y a la otra le damos 1. ¿Cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad es que recibamos una carta X, que nada que ver con as, y la otra carta un Y, que tampoco es un as. Entonces, en este caso, no me queda otra que sumar los dos valores porque no hay alternativa. Una vez que hemos identificado estos casos representativos del problema, tenemos que ir a estructurar el cerebro. De este ejemplo que era más detallado, llegar a esta tabla que es un poco más reducida y es una gran cosa. ¿Qué tenemos aquí? Nuevamente, fíjense, estamos utilizando representaciones de cartas X, Y, sin ser ninguna, pero esta representa alguna. Pero esas representaciones, acá estoy explicitando que no son un as, ¿de acuerdo? Son diferentes as. Bajo esa interpretación de X e Y, esta tablita que tenemos aquí parece ser un razonamiento ya lo suficientemente generalizado de mis ejemplos particulares. Bueno, con este conocimiento vamos a intentar tomar la mejor decisión. Entonces, para encontrar la mejor suma, tengo 4 alternativas, ¿no ve? O esta, o esta, esta o esta. 4 alternativas. ¿Y cuál de las alternativas vamos a utilizar? Vamos a utilizar la alternativa de acuerdo a cómo me están llegando las cartas o cómo son la carta 1 y la carta 2. Entonces, a ver, vamos a hacer la siguiente pregunta. Es una toma de decisiones. Le digo, si la carta 1 es A, quiere decir que estamos en esta y en esta situación, ¿cierto? Estas dos filas, fíjense, me hacen verdadera esta condición. ¿Será que la carta es un A? Sí, dice, entonces hay aquí. Entonces, no puedo tomar una decisión de manera directa. Fíjense, hay dos maneras de calcular. Una manera es val de X más 11 y la otra es 12. Entonces, ¿de qué va a depender por dónde de las dos me voy? Va a depender de cómo es la carta 2. Entonces, enseguida le digo, bien, si la carta 1 es un as, lo siguiente que tengo que preocuparme es mirar cómo es la carta 2. ¿Ya? Entonces preguntamos, esta primera fila, ¿qué significa? La carta 2 es diferente de A, porque X e Y aquí hemos dicho que es diferente de A. Entonces, si la carta 2 es diferente de A, estaríamos en esta situación, ¿cierto? Si me dice que sí, fíjense, esta
es un as y esta no es un as, entonces, ¿cuál es la mejor suma? Esto. Entonces, si me dice que sí, la suma, fíjense, va a ser el valor de la carta 2 más 11. En esta situación, ¿cuánto le vamos a dar de valor a la carta as? 11. Ojo cerrado. ¿Ya? Continuamos. Pero, ¿qué pasa si la carta 2 me dice que no es un as? Entonces, perdón, si la carta 2 me dice que es un as, entonces estamos en esta situación, ¿correcto? Si yo le pregunto, ¿la carta 2 es diferente a as? Y me responde no, la única opción es que la carta 2 sea un as, ¿ya? Si es que es así, entonces tenemos que esto se cumple. Fíjense, la carta 1 es un as. Y la carta 2 también es un as, por lo tanto, la suma, ¿cómo se calcula? Así. La mejor suma va a ser 12. Ojo cerrado. ¿Eso qué significa? Que uno de los ases va a valer 11 y el otro de los ases va a valer 1. Continuamos. Tenemos estos dos casos y hemos analizado. ¿Cuándo estaríamos intentando analizar estos otros dos casos? Cuando resulta que la primera carta no es un as. Entonces, ¿qué pasa si a esta pregunta la carta 1 es un A? Me responde no. Fíjense. Entonces, estoy en esta situación. La carta 1 no es un as, es una cualquier carta. ¿Correcto? Si me dice que no es un as, entonces a su vez también tengo dos alternativas de conseguir la mejor suma. ¿De qué va a depender cuál alternativa elijo? Va a depender de cómo es la carta 2. Entonces, aquí no me queda otra que ir a preguntar, ¿cómo es la carta 2? Le pregunto, ¿será que la carta 2 es igual a A? Si me dice que sí, entonces aquí fíjense, hay solamente una alternativa de conseguir la mejor suma. ¿Cuál sería la mejor suma? Esta, el valor de la carta 1 más 11. Entonces aquí le escribimos, la suma va a ser el valor de la carta 1, que por cierto no es un as, más 11. Entonces esta ocurrencia de la as, ¿cuánto vamos a hacer valer? 11. ¿Cuál es la otra opción? Que la segunda carta no sea un as. Entonces si fuera así, quiere decir que es una cualquier carta. En este caso, fíjense, ¿cuál va a ser la mejor suma? La mejor suma va a ser la suma de las dos cartas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar el valor de la carta 1 y agarrar el valor de la carta 2. Parece que he barrido con todas las opciones de calcular la mejor suma y he logrado llevar lo que he encontrado en esta tablita a una descripción escrita y sistemática de cómo conseguir la mejor suma, dado que tenemos carta 1 y carta 2. Y considerando las condiciones en las cuales una de las cartas se puede encontrar que me permiten hacer toma de decisión de encontrar la mejor suma dadas esas dos cartas. Bien, una vez que tenemos esto, fíjense, esto ya es organización de cerebro bastante finita. Esto está representando esta tabla. Y lo está haciendo sin pérdida de información. Tenemos 4 formas de obtener la mejor suma. Esta es una, fíjense, esta es una, esta es la otra, esta es la otra, y así en orden más de paso hemos razonado, ¿no ve? Esta es la otra, y esta es la cuarta manera de obtener la suma. Cuidado, no es verdad que las 4 formas se hacen al mismo tiempo, solamente una de estas se va a hacer. ¿Y de qué va a depender? De cómo están las cartas en el instante que yo le pregunte. Ya por eso se llama alternativa. Entonces, ¿cómo se calcula la mejor suma dada que tenemos dos cartas? De 4 formas diferentes. Una sola de ellas va a calcular para una instancia particular del problema. Eso es. Y va a depender de cómo es carta 1 y de cómo es carta 2. Bien, una vez que ya tenemos esto escrito, organizad cerebro,
Volvemos a nuestra organización de diseño y decimos, ya estamos en condiciones de decir qué tenemos que hacer para poder saber si es que este proceso me calcula la mejor suma, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Una pregunta. Y sobre la base de esa pregunta, si me responde sí, hago esta pregunta. Y sobre la base de esta pregunta, hacemos esto o esto, ¿de acuerdo? Pero si es que esta pregunta me dice no, entonces vuelvo a preguntar. Y si me dice que sí, hago esto. Y si me dice que no, hacemos lo que está abajo. ¿Ya? Listo. Seguimos afinando pensamiento. Y dice, a ver, esto lo vamos a mejorar. Y en este caso, ¿qué estamos intentando encontrar como resultado? Estamos intentando encontrar la suma. Pero acá nosotros no podemos dejar nada a la suposición. Por lo tanto, es necesario decir, ¿qué cosa se supone que es la suma? La suma representa a un valor entero, ¿correcto? Y a su vez se va a constituir en el resultado del procesamiento. Entonces, esta vendría a ser mi variable incógnita de resultado suma, ¿de acuerdo? Que es un entero. Continuamos. A ver, no podemos dejar nada suelto. La pregunta es, acá fíjense, este valor de carta que tenemos aquí es también algo muy coloquial, ¿se dan cuenta? Muy de lenguaje natural. Eso yo lo tengo que transformar ya sea en una variable o en un algo que me genere una variable. En este caso, ¿a qué lo vamos a transformar? Lo vamos a transformar a un proceso. ¿Ya? Entonces, voy a concebir que esa frase que estaba en rojito, lo voy a convertir en un nombre que se llame valor de. ¿Y qué le vamos a mandar a este? La carta 2. ¿Cómo hace? No sé, pero la idea es que este debería ser responsable de devolverme el valor correcto numeral que le corresponde a la nominación que se tiene en la carta 2. ¿Ya? ¿Qué ventajas me trae esto? Fíjense, yo estoy pensando que tengo que resolver este problema. ¿Qué se llama ese problema? Valor D, ¿ya? Pero si yo puedo resolver este problema, entonces ya he resuelto este problema, ya he resuelto este problema y ya he resuelto este problema, ¿sí? Entonces, me reconviene ir a resolver este problema una vez y utilizarlo 4 veces. A eso se conoce en terminología de programación orientada a objetos modularidad. Por el momento no estamos viendo biencito lo que es exigencia, programación orientada a objetos, pero eso ya vamos a entrar la siguiente semana. Pero estamos adelantando estructuración de cerebro. Nosotros no queremos ensuciar lo bonito que estaba escrito. Y esto que tenemos aquí, para nosotros es una gran preocupación, porque esto no es ni dato, bueno, la carta 2 es dato, pero valor de no es dato, valor no es dato, de no es dato. Entonces, tenemos que hacer algo con esto. En el pensamiento, ¿qué significaba esto? Que teníamos que encontrar el valor de la carta. Entonces, a eso le hemos puesto un nombre como si fuera una función, ¿de acuerdo? Le vamos a poner este nombre valor de y le vamos a mandar en esta ocasión carta 2. Y con mucho entusiasmo esto que me va a devolver el valor numeral asignado a la nominación que representa esta carta 2. Acá que le vamos a mandar la carta 1 y va a ser lo mismo. Acá que le mandamos la carta 1 y aquí le mandamos la carta 2. Bien. Hemos desarrollado cosas, ¿correcto? Porque la suma que era antes de esto, fíjense, la suma que era, oh Dios, la suma que es. Entonces aquí que dijimos, la suma es un entero. Pero ahora, para que esto se evalúe, tenemos que conocer el 11 se conoce. Carta 2 conocemos, D no conocemos, valor no conocemos. Uy, ¿tenemos que sumar directamente la carta 2? No, tenemos que sumar el valor de la carta.
Por lo tanto, todo esto que está en rojito lo hemos convertido a una función. A eso se llama descomposición funcional o modularidad, ¿ya? Continuamos. Estamos haciendo funcionar cerebro y estamos empezando a razonar en algunos otros problemas que por el momento no quiero resolver y quiero concentrarme en obtener el resultado que me están pidiendo, que es la mejor suma. Y estoy desambiguando todas las partes que tenemos en la estructuración de cerebro y en este caso que hemos desambiguado la expresión, ¿ya? Repito, esto se entiende como una función. Ya, esa es una función que me va a generar un resultado. Y ese resultado ya se va a poder sumar con este 11. ¿Ya? El chiste es que tenemos que ir a hacer este por el momento, pero ya sabemos qué se supone que tiene que hacer. Continuamos y le ponemos ya en una estructura un poco más finita, ¿no? Y le digo, a ver, el proceso que se va a llamar mejor suma, ¿qué se compromete a generarme como resultado? Un entero. ¿Qué se va a tener como entradas? Dos entradas, carta 1, carta 2. Las entradas, ¿cómo se separan? Por una coma. La entrada 1, ¿qué va a ser? Un carácter. La entrada 2, ¿qué va a ser? Otro carácter. ¿Sí? A esto, ¿cómo se le conoce? Como la cabecera del proceso. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos empezando a afinar esa estructuración de cerebro. Acá empieza mi razonamiento, acá termina mi razonamiento, donde se supone que voy a calcular el resultado que encima es un entero porque este se compromete a generar un entero en suma. Entonces, para ya afinar un poco mejor, le decimos que en la formalidad, al terminar todo, ¿qué deberíamos hacer? Retornar la suma. ¿Sí? Hasta aquí ya estaría bastante finito. Nos alegramos por un lado y decimos listo, pero por otro lado nos preocupamos, ¿no ve? Pero ¿qué es valor de? Y te sigue persiguiendo como una espinita en el zapato. No hay problema. Ahorita nos arremangamos y vamos a ir a analizar este subproblema que me he inventado. O sea, nunca me habían dicho que eso tenía que resolver, pero acabo de encontrarlo para organizar mejor mi cerebro y que tenga yo este razonamiento limpiecito. He dicho que esto es otro problemita, ¿no ve? De menor envergadura. Entonces nos pondremos a razonar cómo es valor de. ¿Qué es valor de? A ver, el valor de es un proceso que debería recibirme o que me debería generar qué cosa. A ver, rápidamente, habiliten sus micrófonos. Entero, un entero, Muy bien. ¿Y qué debería recibir? enteros. ¿Entero también? Un carácter. Un Ya, carácter. un carácter. Perfecto. Correcto. Entonces, ¿de dónde nos hemos inventado eso? O sea, no, nada, ¿no ven? No nos estamos inventando. La carta aquí dice va a ser carácter, entonces, ¿qué le voy a mandar? Carácter, ¿correcto? El valor de, entonces, el valor que hemos dicho hace rato es el valor numeral que se le asigna a la nominación de la carta. Entonces, ¿qué se compromete a generarme este proceso? Un entero. Listo, y hemos avanzado montonera. Entonces dices, el resultado que se espera de este proceso valor de es un valor numeral. ¿Qué datos vamos a tener? Una carta, ¿correcto? ¿Qué tenemos que saber hacer? Comparar básicamente. ¿Qué restricciones tenemos? Que el valor que es el resultado ofrecido tiene que ser un entero positivo entre 2 y 10. ¿Están de acuerdo conmigo? Habilitar micrófonos. El valor resultante debería ser un entero positivo entre 2 y 10. No. ¿Entre cuánto y cuánto? Yo digo que es entre 1 y 13. ¿Por qué? Porque estamos hablando del valor de la carta, del palo. Mientras en el otro ejercicio, ahí es lo que recién hablamos, la suma. Ya. Sí, ¿está bien o está mal? Su compañera dice que no, debería ser del 1 al 3. Yo digo que es del 2 al 10. ¿Usted qué dice? A ver, ¿quién más? ¿Alguien más?
Uno más, habilite micrófono rápidamente. Pues están por el chat. No, no tengo nada en el chat. ¿Está bien entre el 2 y el 10? Bueno, como su compañera ha justificado su respuesta, yo voy a justificar la mía, ¿ya? Yo insisto en que va a ser entre el 2 y el 10, porque fíjense, según el razonamiento que tenemos aquí, el valor de quién le vamos a pedir de la carta 2 y de la carta 1, ¿correcto? Pero si entra por aquí, es porque la carta 2 es diferente de A, ¿cierto? Entonces jamás este me va a devolver 1 u 11, ¿correcto? Porque la única vez que yo le mando a valor de carta 2, ¿cuándo usamos esto? Cuando esto me dice sí. Y este sí es cuando me responde que la carta 2 no es un as. Entonces nunca este podría responderme un 1 ni 11. ¿Correcto? Ok. No me puede responder 13. ¿Por qué razón? Porque acá hemos dicho que las letras, fíjense, todas las letras que tienen aquí, J, acá dice J, Q y K, ¿qué valor tienen? 10. ¿De acuerdo? Entonces no es verdad que el J tiene 11, el Q 12 y el K 13. J, Q, K, ¿qué valen? En este juego toditas valen 10. ¿Está bien? Entonces, ¿qué puede, según el razonamiento que tenemos acá en este ejercicio, qué puede recibir como dato de entrada valor de una carta? Pero esa carta puede ser del 2 a la K, ¿de acuerdo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, JQK. Eso puede recibir, pero jamás va a recibir un as, ¿ya? Por la forma en que están. Fíjense. Me dice, la carta 1 es un as, pero la carta 2 no es un as. ¿Y a quién le estamos pidiendo el valor? A la carta 2. Pero si me dijera que la carta 2 es un as, aquí ni siquiera utilizamos valor de. En el caso de que me diga que la carta 1 no es un as y me dice que la carta 2 es un as, entonces ¿a quién le estamos pidiendo el valor? A la carta 1, que por cierto no es un as. Pero si la carta 1 no es un as y la carta 2 tampoco es un as, entonces recién le pido el valor de la carta 1 y la carta 2. Entonces, este proceso es imposible que me genere un resultado 1, es imposible que me genere un resultado mayor a 10, por lo que acabo de explicarles. ¿De acuerdo? Entonces, la carta que es mi dato de entrada, ¿qué va a ser? Va a ser un carácter que va a estar entre el 0 al 9, JQK, nunca va a recibir un as. Ya es por la forma en que estamos razonando, ¿sí? Es por la forma en que estamos usando el valor de, ¿ya? Eso es. Muy bien, una vez que tenemos esas restricciones, fíjense, bajo esas restricciones vamos a razonar la solución de valor de. Le vamos a poner en forma, para diseñar, el nombre del proceso que se llama valor de. La entrada, ¿qué va a ser? Una carta que es un carácter. La salida se compromete a ser un entero. Entonces, ¿dónde vamos a intentar calcular la salida? En valor. Y al terminar, vamos a retornar ese contenido o ese dato que va a estar en valor. Entonces, entre esto y esta, nuestra intención es definir de manera correcta lo que va a tener valor. Entonces, nuevamente preguntamos, a ver, según lo que me han dicho, si la carta tiene nominación 0, o tiene nominación J, o tiene nominación Q, o tiene nominación K, le pregunto, cualquiera de esas nominaciones, si me dice sí, ojo cerrado, el valor de la carta que corresponde a 10. ¿Cierto? Pero si me dice que no, eso quiere decir que la carta es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. No hay otra opción. Ah, no puede ser, ¿cierto? Es del 2 al 9. Entonces, el valor, ¿cómo vamos a conseguir? Agarrando esta carta y restándole el carácter 0. Simple. Tú dices,
¿Qué es eso? ¿De acuerdo? Entonces, acá que es importante averiguar. Cuando tú estás empezando a trabajar con programación y caracteres, nosotros sabemos que el alfabeto, por lo menos el que nosotros utilizamos, tiene una relación de orden, ¿ya? Y todo lo que es caracteres dentro de la computadora, les cuento que también tiene una relación de orden, así como el carácter A es menor que el carácter B y el B es menor que el carácter C, yo puedo también establecer relaciones de operaciones. Por ejemplo, puedo restar A menos B o puedo restar mejor, puedo restar C menos A y eso me va a dar la distancia que hay en la regla de orden entre las letras A a la C, que vendría a ser 2, ¿ya? Ahora imagínense, en computación, cada carácter que ustedes tienen en su teclado, cada teclita, cada numerito, todo, es un carácter, ¿ya? Y los caracteres en terminología de programación se almacenan como enteros. Entonces, ¿qué significa esto? Si ustedes van a ir a averiguar en lenguaje Java, sería interesante que lo hagan, es ¿qué tipos primitivos soporta Java? ¿Y cuáles son sus capacidades de almacenamiento de cada tipo primitivo? Por ejemplo, si nosotros agarramos un entero, ese que representa a un número entero, pero no es verdad que le puedo poner cualquier cifra en esa variable de tipo entero. ¿Por qué? Porque tenemos capacidades limitadas. ¿Ya? Y cuando yo digo voy a tener un carácter, ¿cómo se almacena ese carácter internamente? Se almacena como un número. ¿Y qué número va a utilizar para almacenar? Va a utilizar un número que está asignado por un código, y esto tienen que aprender a mirar, por código ASCII se llama, ¿ya? El código ASCII, entonces, es una relación que se tiene respecto a un número con un carácter de tu teclado. Por ejemplo, cuando no encuentras el arroba en tu teclado, ¿qué le dices? Alt 64. ¿Cierto? Si quieres escribir la ñ en tu teclado, ¿cómo le dices? ¿Cómo se escribe la ñ en el teclado? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se escribiría la ñ? Ya lo he encontrado yo. ¿Ustedes? Acá está. Alt 165, ñ. Ñ minúscula, Alt 164, ñ. No encuentras tu acento en tu teclado. Puedes encontrarlo o acentuada por ahí debe estar, hay que buscar. ¿De acuerdo? Entonces, estos códigos, fíjense, es la representación numérica que se tiene a cada uno de los caracteres que tienes en tu teclado. ¿Qué porción de toda esta tabla de representación número carácter nos interesa? Es tita. Entonces le vamos a chequear esa partecita, ¿ya? Chequeamos. Y esta partecita, fíjense, representa estos caracteres. Por ejemplo, el carácter 0 se almacena como un 48. El carácter 1 se le corresponde un ASCII 49. ¿De acuerdo? Al carácter 2, que ASCII le corresponde el 50. Ahora, supongamos que yo quiero tener el carácter 3, entonces, ¿qué se va a almacenar? 51. Si yo quiero tener el carácter 7, ¿cómo vamos a representarlo? Como un 57. Entonces, si yo resto el carácter 7 menos el carácter 3, ¿cuánto me daría? Micrófono. 52. No, si yo resto el carácter 7 menos el carácter 3, 4. 4, que sería equivalente a decir 55 menos 51. Listo, ¿cierto? Listo, ya está. Entonces, si nosotros tenemos el carácter 3 y queremos obtener el valor 3, es simple. Agarramos el carácter 3 y le restamos el carácter 0.
Fíjense cómo funciona. El carácter 3 está representado por el 51 y el carácter 0 está representado por el 48. Si restamos 51 menos 48, ¿qué obtenemos? 3. Listo. Acabamos de encontrar el asunto. Entonces, como la carta se supone que es un carácter que es entre 2 al 9, no puede recibir J, Q, K, 0 ni A, ¿no es cierto? Esos ya están fuera de combate porque ya los hemos tratado de otra manera. Entonces, si yo voy a tratar la carta, es porque esta carta tiene un valor entre 2 y 9. Entonces, supongamos que la carta tiene nominación 4 y yo quiero obtener su valor numeral. Básicamente agarro carta menos el carácter 0 y eso que me va a dar 4. ¿Está bien? ¿Sí? Correcto, ¿verdad? Pero la única vez que yo puedo hacer esta belleza de suposición es por la forma en que hemos razonado. Primero, ¿qué hemos dicho? Carta jamás va a recibir un as, ¿cierto? La carta, ¿qué va a recibir? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, JQK, aquí dice, ¿no es cierto? ¿Qué va a recibir? Del 0 al 9 y JQK, jamás un as, primera cosa. Entonces, ¿qué vamos a descartar? El 0, el J, el Q y el K los vamos a tratar de manera especial y a eso le vamos a asignar 10. Entonces, si la carta no es ni 0, ni J, ni Q, ni K, ¿qué le queda hacer? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, a eso le vamos a restar 0, carácter 0, y eso me va a dar su valor numeral. ¿De acuerdo? Pero fíjense, la manera en que se está utilizando esto en el razonamiento es bajo condiciones. ¿Cuál es la condición que estamos poniéndole? Es que el valor que va a tener carta jamás va a ser algo que no esté en el rango del 2 al 9, ¿cierto? Porque si no, cualquier cosa me va a calcular. Muy bien, bajo esas suposiciones, que no son tan suposiciones, porque aquí yo he dicho que eso va a ser así, entonces estamos en condiciones ya de pasar a programar, ¿sí? Y lo cerramos. Resulta que para encontrar el valor de, cuando la carta es un carácter y me genera un resultado entero, básicamente es así. Discriminamos las cartas que son especiales y a los cuales se le asigna el valor 10. Y para las cartas que tienen en su representación de carácter un dígito numeral, le vamos a restar el carácter 0 y listo. Ya estaría. Con esto habríamos completado nuestra solución. Bien, manos a la obra. Vamos a empezar ahora a programar. ¿Ya? Nos abrimos un proyecto BlueJ y lo ponemos así. Tenemos lo siguiente. Generamos un proyecto BlueJ. Acá yo ya lo tenía de otra materia, entonces vamos a crearnos un nuevecito proyecto BlueJ. Y para borrar le voy a poner, ¿qué le ponemos aquí? ¿Qué le vamos a llamar? ¿Qué problema era? Le vamos a decir, este es el famoso proyecto Blackjack. Y ahí vamos a empezar con lo más simple del Blackjack. Entonces, en este caso, fíjense, nos vamos a regir a las restricciones que me han puesto en la definición del problema. Ya, entonces nos vamos a venir por acá. Voy a abrir un poquito esto. Y mejor lo vamos a cerrar esto. Y hacemos lo siguiente. Dice, tiene una restricción, ¿correcto? Me dice que mejor suma tiene que estar en el analizador Blackjack. Entonces nos vamos a construir una clase que represente a todos los analizadores del juego Blackjack. ¿De acuerdo?
Ahora es un poco cuestión de fe, luego vamos a explicar esta cajita. Estamos haciendo una clase. Entramos aquí porque aquí adentro dice que tenemos que poner el proceso mejor suma. Por el momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todo lo que esté entre esta primera llave y esta llave lo vamos a eliminar. Esta parte no tocamos, ¿de acuerdo? Por el momento, esa es la estructura base para escribir un proceso dentro de lo que es la connotación de Java. Nos venimos a nuestra propuesta de solución. A ver, ¿por cuál vamos a empezar? Vamos a empezar por esta que ya estaba finita, esta. ¿De acuerdo? Agarramos esta y la vamos a traducir, ¿sí? Y decimos, a ver, ¿en qué consiste el asunto? Vamos a reducir un poco más esta pantalla para que quepa por aquí y le decimos. Bien, vamos a tener el proceso, dice, que se llama mejor suma, ¿ya? Que recibe como datos de entrada dos cosas, que se compromete a generarme como salida un entero, por lo tanto lo traduzco al lenguaje y eso sería int. Sus datos de entrada son la carta 1 y la carta 2, pero dice que la carta 1 va a ser un carácter que va a identificar la nominación de la carta y la carta 2 va a ser otro carácter. Una vez que tengo esa cabecera, me preparo para escribir el cuerpo. Entonces, inicio, fin. ¿De acuerdo? Esto reemplaza al inicio que tenemos allá. Ya, aquí empieza el procesamiento, el conjunto de cosas que tengo que hacer para resolver el problema y ahí termina. Lo primero que me dice es que necesitamos una variable que represente a la incógnita resultado, que se va a llamar suma. ¿Y de qué tipo es esa suma? Esa suma va a ser de tipo entero. ¿Qué acabo de escribir? Una declaración. Entonces, esto es una declaración que es obligatoria, ¿correcto? Para permitirme reservar espacio de memoria para poder utilizar esta variable, ¿de acuerdo? Y la última instrucción que vamos a tener, eso nos vamos a acostumbrar, ¿ya? Vamos a decir return, ¿cuál es mi promesa de resultado? ¿Dónde está mi resultado? En la suma. Esta es una instrucción de retorno. Ambas son normativas, ¿de acuerdo? No tienen funcionalidades. Entonces, en medio de estas dos instrucciones tengo que hacer todos los pasos que me permitan encontrar de manera correcta el resultado en suma. Bien, traducimos. Dice, a ver, si la carta es A, y hacemos, ¿no? Entonces, este sería la condición, fíjense, esta es la condición. Todo esto es su cuerpo del sí. Y todo esto es su cuerpo del no, ¿correcto? Así viene, ¿ya? Por eso está escrito así. Entonces le traducimos. Le digo if, aquí le pongo condición. Aquí estaría el entonces, aquí estaría el signo, ¿de acuerdo? Fíjense cómo estoy escribiendo para no olvidarme ninguna llave, ¿ya? Entonces voy a hacer el if, fíjense, este es lo que le corresponde al if, la condición. Esto le corresponde al then y desde aquí le corresponde al else. Y eso terminaría la instrucción if then else. Ahora sí, vamos a escribir bien bonito. Lo abro y lo abro, ¿de acuerdo? Y entre las llaves abiertas y cerradas, fíjense, acá que debería poner todo lo que está identificado por el cuerpo del sí. Y acá que deberíamos poner todo lo que yo he pensado para el cuerpo del no. Acá que debería venir la condición. En este caso, la condición principal, ¿qué cosa es? Dice, la carta será que es un as, pregunta. Entonces vengo acá y le pregunto, ¿será que la carta 1? Dice, ¿no ve? La carta 1. ¿Cuál carta esta? Correcto, esa carta. ¿Será que es igual a? Le pregunto, en comillas simple.
Cuidado, fíjense, he utilizado un igual. En lenguaje natural esto sirve, ¿no es cierto? Porque aquí estoy preguntando. Pero en lenguaje Java, ¿qué es? Ya es un símbolo destinado a identificar una instrucción de asignación. Recordemos, vamos a tener harto cuidado. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que utilizar? El operador que utiliza Java para relacionar dos valores por la igualdad. Entonces, el igual pregunta en terminología javera es igual. Esto hicimos antes de entrar a la cuarentena en la pizarra, ¿de acuerdo? Revisar sus apuntes. Muy bien, entonces, si la carta fuera igual a A, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, tenemos que hacer esto, ¿correcto? Y eso a su vez, ¿qué cosa es? Es otra pregunta. Dice, de nuevo ese es otro if then else. Entonces le digo, if, pregunta, entonces, else, ahí. ¿De acuerdo? Voy a poner un if then else. Y luego lo abrimos, lo ponemos bonito y ponemos aquí abajo. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué vendría a ser? Fíjense, vendría a ser el cuerpo del sí de este if. ¿Correcto? Y aquí, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner el cuerpo del no. ¿De quién? De este if. No me pierdo. Fíjense cómo les está empezando a marcar las cajitas acá. ¿Ya? Este if es desde aquí hasta aquí. Este if es en esta cajita. ¿Correcto? Entonces, el editor que tiene, en este caso BlueJ, es muy amable con el programador y te va indicando bloques. Okay. Bien, en esta pregunta, ¿qué tenemos que preguntar? Si la carta 2, dice, traducimos nomás, la carta 2, ¿será que es diferente de A? Dice, ¿cómo se escribe diferente de A? Así, no igual, es la pregunta. Si me dice que es no igual, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, tenemos que ya encontrar el valor de la suma. Y la suma dice que va a ser establecida con el resultado de ir a evaluar esta expresión. Lo primero que tenemos que ir a calcular es el valor de la carta 2. Y a ese valor le vamos a sumar 11 punto y coma. ¿Qué acabo de escribir? Esta es una asignación. ¿Correcto? Entonces me dicen que esto haga si es que la respuesta es sí. Pero si la respuesta es no, entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá dice, si la respuesta es no, la suma, ¿cómo se va a establecer? Se va a establecer con el valor 12. Listo, acabo de hacer esto, ¿correcto? Ya he hecho el then de este if. Fíjense, ya he hecho el cuerpo del sí de ese primer if then else. ¿Qué me toca hacer ahora? Me toca hacer esta parte de aquí abajo, ¿correcto? Entonces, esa parte nuevamente tiene la forma if, condición, entonces, else, eso, ¿correcto? Y luego lo abrimos, ¿sí? Abrimos, y aquí se supone que tengo que poner el cuerpo del sí de esta condición, lo que tengo que hacer cuando me dice sí. Y acá le vamos a poner, ¿qué cosa? El cuerpo del no, si es que esta condición me dice falso. Bien, ¿cuál es la condición que aquí estoy escribiendo? Dice, aquí estoy preguntando si la carta 2 dice que es igual a un as. Correcto, eso le estoy preguntando. La carta 2 es un as. Si me dice que sí, entonces, ¿cómo se calcula la suma? Se calcula así. Voy a ir a encontrar el valor de ¿quién? De la carta 1 y le vamos a sumar el 11. ¿Correcto? Adentro. Pero si me dice que es no, entonces, ¿cómo se calcula la suma? Fíjense, la suma se va a calcular obteniendo el valor de la carta 1 y a eso le vamos a sumar el valor de ¿quién? De la carta 2. Y punto y coma. Listo, acabamos de copiar. Así quedaría nuestro código, ¿ya? Entonces, repito, ¿esto qué se llama? Esto se llama cabecera de proceso.
Y a partir de esta llave hasta esta llave se encuentra el cuerpo del proceso, ¿ya? Debido a que este proceso se compromete a generarme un resultado, la última instrucción de este proceso siempre debería ser un return. Por disciplina, en un proceso, ¿cuántos returns debería haber? 1, ¿de acuerdo? Eso es disciplinado. Bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos? A ver, si nosotros inspeccionamos esto, vamos a intentar reducir un poquito la letra para que me entre todo en una pantalla. Entonces, si nosotros analizamos el proceso de la mejor suma, ¿cuántos pasos tiene? Fíjense, una declaración. Todo este bloque que está pintado en la cajita es solamente una instrucción. Bien complicada, pero una que tiene semántica operacional y es la famosa tripla if, then, ¿correcto? Y luego la tercera instrucción que vendría a ser el retorno. Alguien habilita el micrófono y estoy con retorno. Bien. Vamos a identificar. Augusto, cerra tu micrófono. Ok. Entonces, tenemos esto. ¿Ya? A ver, intentemos compilar y nos va a reñir. Fíjense. Nos va a decir, no sé qué cosa es valor de, me dice. Ya, no te preocupes, le decimos a nuestra máquina, porque también el valor de hemos razonado. Entonces, el valor de es así. Muy bien. Toda esta caja amarilla que tenemos acá, fíjense, toda esa caja amarilla representa un proceso, ¿de acuerdo? Entonces, nos prepararemos a escribir un segundo proceso. Y este segundo proceso se llama valor de. Van a tener harto cuidado, no adentro de este. Este ya terminó, ¿ya? La caja amarilla. Entonces, le ponemos un espacio para darnos cuenta y aquí nos proponemos a traducir este razonamiento. Dice, el proceso se llama valor de. ¿Qué se compromete a darme como resultado? Un entero. ¿Sí? ¿Qué necesita como dato de entrada? Una carta. ¿Y de qué tipo va a ser esa carta? Un carácter. Bien, eso es la cabecera de este proceso. Una vez que tenemos eso, dice, nos preparamos a hacer el cuerpo. Yo ya le he puesto inicio y fin del cuerpo. Lo primero que necesitamos es declarar mi variable de resultado, que en este caso va a ser valor. ¿De qué tipo es valor? Entero. Como este proceso se compromete a generarme un resultado, entonces vamos a escribir nomás y antes de olvidarnos, ¿qué me comprometo a devolverte antes de dejar de ejecutar? Lo que tiene valor. Y en medio de estas dos, fíjense, declaración, retorno. Eso lo he escrito primero, ¿ya? Y en medio de estas dos voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo de definir el valor. Para ello, dice, yo tengo que hacer discriminación. O el valor es 10 o es carta menos 0. Entonces, tengo que elegir una de dos alternativas para encontrar el valor. Y nuevamente, ¿qué estoy usando? Un if then else. Abrimos este. Voy a venir por acá, me voy a generar más espacio por aquí para que esté arriba. Y le ponemos la condición. En este caso, la condición que dice, la carta que me están mandando aquí, fíjense, quiero saber, ¿será que es 0? Le pregunto, ¿sí? O le digo, ¿será que la carta es J? Le pregunto. O, ¿será que la carta es U? O, ¿será que la carta es, ¿cuál es el último? A, ¿correcto? Entonces, fíjense, esta es una condición compuesta, ¿no es cierto? Es una expresión booleana compuesta. Ya tiene 4 comparaciones y basta que una de estas se haga verdadera, entonces me va a decir sí. Si es que es una de esas 4, entonces el valor, ¿cómo se va a establecer? ¿Cuál va a ser el resultado que vamos a devolver?
10. ¿Y dónde lo vamos a poner? En valor, porque ahí es mi incógnita de resultado. Pero si no fuera 0, J, Q o K, entonces, si no fuera, el valor dice que se va a establecer como la resta de la carta menos el carácter 0. ¿De acuerdo? Punto y coma. Y listo. Compilamos. Y ya no tengo errores. Fíjense en este caso, ¿cuántos procesos tenemos? Tengo una cajita amarilla y tengo otra cajita amarilla. Tengo 2 procesos, ¿correcto? Este proceso usa este proceso. ¿Entendido? Entonces, este que tenemos aquí arriba va a usar este proceso. Entonces, este es un procesito que nos hemos encontrado ahí para ayudar a razonar de manera limpia esto, porque sería feo ponerle aquí toda esta cosa, ¿de acuerdo? Entonces, así es más limpiecito, se lee mejor. Y en este caso, ¿de qué me estoy encargando? De dar una carta cualquiera, no me importa si es la 1, la 2 o la 3, qué sé yo, de darle el valor bajo las condiciones que tenemos. Una vez que tenemos esto compilado, ya podemos probar. ¿Correcto? Nos vendremos a ver a nuestros casitos de prueba, que los teníamos por acá. Habíamos hecho unas pruebas para entender nuestro problema y vamos a ver si funciona. Si no funciona, bueno, hay que ir a arreglar y hay que encontrar el defecto. Pero ¿qué es lo peor? Que compile y no haga lo que se supone que tiene que hacer. Eso tampoco es muy lindo, pero bueno. Vamos a construirnos un nuevecito objeto de la clase analizador Blackjack. Y si nosotros observamos, este sabe hacer 2 cosas. Voy a enseñar cómo podemos impedir que tú uses desde afuera. ¿De acuerdo? Pero ahorita los 2 podría usar desde afuera porque eso dice. Pero se puede impedir. Venimos a la mejor suma. Haremos este ejemplo. ¿Qué pasa si la carta primera es A y la segunda carta es A? Si no me dice 21, mal está. ¿De acuerdo? Hacemos eso, 21. Funciona. ¿Correcto? ¿Qué pasa si le preguntamos la mejor suma? Y le decimos, muy bien, Carlos, ahorita le ponemos. ¿Qué pasa si hacemos el segundo ejemplo y le decimos A como primera carta y como segunda carta le decimos A también? Tiene 2 ases. ¿Cuánto debería sumar? 12. ¿De acuerdo? Porque si suma 22 ya perdí. No me conviene perder de esa manera. Puedo quedar en segundo lugar, qué sé yo, pero perder así no. Mejor sumo. A ver, ¿qué pasa si el primer valor es 0, dice, y el segundo valor es 5? ¿Qué me debería generar como resultado? 15. Correcto. Seguimos probando. ¿Qué pasa si el primer valor es 3? Y la segunda nominación de la carta es un as. ¿Sí? Entonces, ¿qué me debería responder? 14. Correcto. Vamos bien. Hacemos la otra prueba. ¿Qué pasa si la primera carta es J? Y la segunda carta es 3. Entonces, ¿qué me debería devolver? 13. Correcto. ¿Qué pasa? Y la última prueba, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si la primera carta tiene nominación 7 y la segunda carta tiene nominación 2? ¿Sí? Si es que es así, ¿esto qué me debería responder? 9. Está funcionando bien. Obviamente, si tú le metes cualquier otra cosa, cualquier cosa también te va a responder, ¿cierto? Si yo le meto la carta X, digamos, y la carta Y, obviamente mi proceso no se compromete a devolverme, no sé qué me devolverá, pues 81, ¿qué significa? Nada que ver con Blackjack. ¿Y por qué es eso? ¿Y por qué tengo la tranquilidad y me siento bien de haber hecho este resultado? Porque nosotros hemos puesto que vamos a tener 2 barajas o 2 cartas de la baraja inglesa, ¿de acuerdo? Que es un carácter que esté estipulado con estas condiciones de limitación. Ya, entonces aquí no existe ni el X ni el Y. Entonces yo no tengo por qué responderte bien si tú tampoco me mandas datos bien. ¿Ya? Bien, entonces yo no quiero utilizar esto, ¿no? Porque si hacemos esto, fíjense, ¿qué me va a sacar?
si le mando por accidente a, solo Dios sabe que me va a sacar 17, vale, oh, por Dios, no sirve. ¿Por qué? Porque nuestro razonamiento hemos dicho que jamás en esta carta debería ir un A. Entonces, para impedir el uso desde afuera, lo que vamos a hacer es prohibir el uso externo de este proceso y le vamos a poner un modificador de acceso, lo vamos a encapsular, ¿de acuerdo? Compilamos y fíjense ahora, volvemos a construir nuestro objeto analizador. Tenemos esto aquí. Ahora, ¿qué sabe hacer nuestro objeto? Solamente mejor suma. Pero sabemos que adentro sabe hacer valor D, pero no está disponible para que lo usemos desde afuera. Ese valor D es un proceso que solamente es interno, que lo va a utilizar de manera controlada. Entonces, aquí yo ya no puedo utilizar valor D con A. ¿Entendido? Es imposible. Bien, ese es nuestro ejercicio terminado. ¿Alguna pregunta? Por hoy día habríamos terminado la clase. Tienen un montón de ejercicios que resolver y hacer. Si tienes alguna duda respecto a algún programa que tengas, sería bueno que empiecen a utilizar el foro, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo pueda, voy a entrar al foro y tal vez eso también va a permitir que vuelva o que alguien del grupo, pueden ser ustedes mismos, estudiantes que tienen la intención de ayudar, puedan ayudarles. Me preguntan si los que ya hicieron las cápsulas tienen que volver a hacer. No, ya está registrado el módulo. Sus entregas no han sido eliminadas. Si ustedes se fijan, sus entregas están ahí. Y entonces no las he eliminado, salvo que quieras modificarlas, ¿no ves? Si quieres mejorar, qué sé yo, podrías subir una otra versión. Pero si ya las has subido, no hay problema. Pero independientemente de las cápsulas que tienes ahí en Moodle, tienes un montón de ejercicios en la batería, ¿ya? Hay que practicar. La única manera de aprender a programar es programando. Sí, tienen un tiempo, creo, de una semana para subir sus cápsulas y eso ya tiene puntuación. Otra cosa que les recomiendo es mirar los videos que ya están dispuestos en la plataforma, ¿ya? Y voy a tratar de ingresar en el mismo orden en el que están en la plataforma y aclararles un poquito en las sesiones que tenemos acá. A ver, voy a ver qué dicen por aquí. No estoy muy rápido, se pierde. Sí, para la otra, sí, por favor, ¿a qué hora es la C? Ah, la otra clase es a las 17:15. Correcto, en los horarios de clase vamos a pasar clases. Las cápsulas tienen puntuación, sí señor, tienen puntuación. ¿Ya? Van a valer todas, las que me han entregado en cuarentena hasta las que me entreguen hasta la próxima semana, me parece que están abiertas las entregas de cápsulas. Y repito, la batería de ejercicios que tienen, traten de resolver lo más que puedan de principio a fin. Estructuración de cerebro, diseño, implementación, descomposición si se requiere y subirlo, probarlo.